Esta tarde vamos a hablar de la educación por ámbitos, la enseñanza por ámbitos. Si nos habéis estado siguiendo en otras escuelas anteriores, sabréis que ya hemos introducido uno de los grandes objetivos que tiene el Ministerio de Educación y Formación Profesional, este gobierno socialista, de hacer una profunda reforma curricular. Una profunda reforma curricular que tiene que seleccionar esencialmente los aprendizajes que resultan imprescindibles para nuestros alumnos y alumnas y conectarles de una manera pues, mucho más cercana y mucho más directa con los contenidos y los objetivos que tienen que alcanzar a lo largo de su escolarización. Una reforma curricular que, como decía, tiene que hacer una selección importante de esos aprendizajes imprescindibles y que permitan tener un modelo educativo pues que sea mucho más motivador y mucho más cercano y se adapte además a los distintos ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Hoy de lo que vamos a hablar es de la enseñanza por ámbitos, una enseñanza por ámbitos que aparece recogida por primera vez en una ley educativa, en la LOMLOE, que como sabéis fue aprobada en el mes de diciembre y entró en vigor en el mes de enero. La enseñanza por ámbitos no es algo nuevo, de hecho ya llevamos décadas trabajando en los programas de diversificación. Algunos programas de diversificación en algunas comunidades autónomas se han seguido desarrollando. Con la LOMCE dieron paso a otro tipo de programas, pero el modelo en sí de trabajar en el ámbito sociolingüístico y en el ámbito científico-tecnológico tienen ya una experiencia y un recorrido que ha permitido trabajar con un gran éxito a aquellos alumnos y alumnas que tenían algún tipo de dificultad de seguir trabajando de la manera más ordinaria en sus centros educativos, trabajando por áreas y materias. Pero lo que sí que es novedoso, y esto se introduce por primera vez en una ley educativa, es esa posibilidad de trabajar por ámbitos en todas las etapas educativas. Bueno, contamos hoy con la experiencia que se viene desarrollando en la Comunidad Valenciana, que ya han empezado a trabajar con ámbitos educativos en distintas etapas este curso escolar, y para ello contamos hoy con Miguel Soler Gracia, que es el secretario autonómico de Educación y Formación Profesional del Govern de la Comunidad Valenciana, que ya desde hace tiempo empezó a idear cómo se podía trabajar y acoplar este modelo, ¿no?, que se basaba en principio en esos programas de diversificación curricular, y ya durante la época del confinamiento yo sé que estuvo maquinando y viendo qué posibilidades tenía de poderse adaptar en los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Bueno, este año sabemos que ya ha empezado a desarrollarlo y por tanto lo que queremos es que nos cuentes, Miguel, cómo lo habéis organizado, qué infraestructura, qué logística, cómo lo habéis empezado a implementar en vuestros centros educativos de las distintas etapas y que nos pueda servir un poco como modelo de funcionamiento y de desarrollo ya para otras comunidades autónomas. Sabéis también que en esta escuela socialista han participado otros representantes de gobiernos autonómicos, de otras comunidades autonómicas, que llevan trabajando también en proyectos de investigación, de innovación y de experimentación educativa en distintas cuestiones relacionadas con el sistema educativo y, por tanto, esta escuela, desde luego, es un foco esencial para que otros gobiernos autonómicos, ¿no?, puedan tomar ideas, ¿no?, de cómo estamos trabajando con este proyecto socialista que siempre está orientado hacia la innovación y hacia la experimentación y siempre por el bien de la educación española. Así que, Miguel, el turno es tuyo para que nos cuentes, bueno, pues esa experimentación que ya estáis implementando este año en la Comunidad Valenciana. Saludo ya también a Miguel Ángel, director de un instituto que también nos contará la experiencia que se está desarrollando a continuación de la exposición de Miguel Soler. Muchas gracias a ambos por participar y por haber acogido, ¿no?, con satisfacción esta invitación a esta escuela socialista y bueno, pues será un placer escucharos. Miguel, cuando quieras. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Mariluz, Miguel Ángel. La verdad es que, bueno, este debate es un debate que viene ya desde hace mucho tiempo y, de hecho, en esta comunidad, la Comunidad Valenciana, ya había centros, digamos, que simplemente basándose en la posibilidad de organizar el currículum en primero de secundaria obligatoria por ámbitos, habían lanzado, digamos, por su cuenta en el sentido de, bueno, con ese amparo legal general que permitía que algunos centros pudieran ya ponerse en marcha en esa dirección. Y, bueno, esa experiencia que se fue desarrollando en algunos centros
digamos que sin ningún tipo de apoyo explícito por parte de la administración educativa, porque no había una regulación concreta al respecto, pues estuvieron ya trabajando, que fueron también los que fueron un poco los que nos animaron, nos impulsaron a pensar que la estructura del currículum por ámbitos no era una medida en absoluto exclusiva para alumnado con dificultad de aprendizaje, sino todo lo contrario. Esa es la primera cuestión que quería destacar. Tal y como está planteado y organizado, va dirigido tanto al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender. Porque, en definitiva, como planteaba muy bien Mariluz en su intervención, estamos hablando en la LOMLOE de que tenemos, bueno, no la LOMLOE, estamos hablando en el conjunto de la Unión Europea, de la OCDE, de la necesidad de avanzar hacia un currículum competencial, hacia un currículum que realmente nos permita que las competencias clave, los retos del siglo XXI, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo somos realmente capaces de que nuestro alumnado, al finalizar los estudios obligatorios, haya adquirido los aprendizajes esenciales que van a ser imprescindibles para su desarrollo personal y profesional. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos una estructura actual del currículum que, lógicamente, como cualquier estructura, es debatible y que no favorecía precisamente ese trabajo conjunto del profesorado, no favorecía precisamente o no favorece esa forma de desarrollar y de trabajar para que todo el alumnado adquiera las competencias clave generales y las competencias específicas de cada una de las áreas de conocimiento presentes a las diferentes etapas educativas, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, un poco la reflexión es decir, bueno, ¿y qué organización curricular puede permitir avanzar en esa dirección? Que permita de verdad, que yo que soy de matemáticas, y hay bastante debate, por ejemplo, entre los matemáticos sobre si es bueno o es malo esa estructura curricular por ámbitos, pues suelo decir que cuando voy por la calle no me encuentro ecuaciones paseando, lo que me encuentro son problemas que hay que resolver. Y, por tanto, para eso, claro que necesito dominar las ecuaciones, para resolver esos problemas. Y, por tanto, lo que hay que hacer de verdad es poner en contexto las situaciones de aprendizaje que creemos más adecuadas, que permitan, por tanto, desarrollar y conocer tanto los contenidos específicos de las diferentes disciplinas como, sobre todo, su aplicación. Por tanto, no se trata de aprender en abstracto ecuaciones y aprender en abstracto otras cosas. Recuerdo incluso debates históricos, como cuando, siguiendo con el ejemplo de las ecuaciones, cuando los alumnos les cambiabas la X, la Y y la Z por espacio, velocidad y tiempo en la clase de física y química, pues decían, esto ya no sé hacerlo, simplemente por haber cambiado la X y la Z por la E, la V y la T. Es un ejemplo concreto, práctico, de que de verdad muchas veces con la mejor intención, cuando cada profesor, cada profesora se centra exclusivamente en su ámbito disciplinar y no está planteando problemas de otras características que engloban otras disciplinas, otros conocimientos, no estamos facilitando al alumnado ni siquiera que sepa para qué está estudiando aquello que está estudiando. Por tanto, ahí es un elemento también central de motivación, de aprendizajes significativos, de saber de verdad que aquello que estás aprendiendo es útil para resolver problemas, es útil para responder a los nuevos retos. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, no es un tema simplemente bonito para la sociedad, lo que significa un crecimiento sostenible, lo que significa el medio ambiente. Hay que trabajarlo de verdad en el conjunto de las áreas y materias que están estructuradas en las diferentes etapas educativas. Por otra parte, también sabemos desde hace muchos años que todos los informes internacionales, el famoso informe TALIS, por ejemplo, nos indica que España es uno de los países donde menos trabajo hay colaborativo del profesorado, donde menos existe, por ejemplo, la codocencia, que fue otro de los elementos centrales que planteamos también en esta resolución que regula los ámbitos en primero de la ESO. Es decir, que cómo facilitar el trabajo conjunto de dos profesores, una profesora en la misma aula, sean o no de la misma especialidad, para realmente compartir proyectos en común que faciliten el trabajo con el alumnado. Recuerdo una anécdota de un congreso precisamente del ámbito STEM, de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en el cual, en el coloquio final, lancé una pregunta, ¿no? Es decir, si tenéis 30 alumnos, ¿qué preferís? ¿Crear dos grupos de 15 o que haya dos profesores simultáneamente en la misma aula? Bueno, la pregunta prácticamente casi ofendió a la inmensa mayoría. Pues dice, evidentemente, dos grupos de 15. Digo, bueno, el recurso económico es el mismo, siguen siendo dos profesores. O sea, que ahí no estamos hablando de ningún tipo de ahorro. Pero ¿de verdad pensamos que siempre es mejor dividir aula en dos, que trabajen simultáneamente dos profesores en la misma aula? Yo creo que la respuesta es evidente que no es uniforme. Hay que analizar en qué casos es mejor trabajar con un grupo de 15 y en qué casos es mejor que dos profesores simultáneamente estén en la misma aula haciendo diferentes actividades con diferentes grupos de alumnos, etc. Con lo cual, ese es otro de los elementos centrales que nos llevó a plantearnos esa posibilidad del trabajo por ámbitos.
También en el sentido, como decía al principio, que la atención a la diversidad, hablamos hace décadas de atención a la diversidad, pero luego solo hablamos de los más diversos. Y aquí estamos hablando del conjunto del alumnado. Atender a la diversidad es atender a todo el alumnado que hay en un aula. Y significa que cada alumno requiere un ritmo de aprendizaje distinto. Significa además que precisamente esa codocencia facilita el poder tener diferentes ritmos de aprendizaje. Facilita también ese planteamiento, como decía, más de una enseñanza competencial que permita, insisto, sin dejar de trabajar ningún contenido teórico, porque esto es otro de los debates. No es que aquí se pierda contenido teórico, no se pierde nada. Si lo que se hace, por ejemplo, cuando se juntan las matemáticas y la tecnología, que tiene cada una 3 horas, pues el ámbito matemático-tecnológico tiene 6 horas, que además lo dan 2 profes, un matemático y un tecnólogo, y están juntos en el aula trabajando proyectos interdisciplinares, planteándose retos, problemas, que trabajan los dos, y a su vez, por supuesto, se desarrollan contenidos específicos de cada una de las 2 disciplinas en la medida en que se tienen que desarrollar a lo largo del curso. Y eso, lógicamente, también requería organizar un potente plan de formación del profesorado. Tenemos una red de centros de formación del profesorado, una red amplia, donde hay más de 200 asesoras y asesores trabajando en la red, y ahí tenemos algunos centros de formación que son específicos precisamente de ámbito. Tenemos un CEFIR específico, que es como se llaman, Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos, del ámbito STEM, otro del ámbito humanístico-social, otro del ámbito artístico, otro del ámbito lingüístico, otro de educación infantil. Bueno, y esos CEFIRes específicos también ha permitido el trabajo en común, porque ¿quiénes son los asesores y asesoras de esos CEFIRes específicos? Pues precisamente profesorado de matemáticas, física, química, biología, tecnología, informática, que están juntos en el CEFIR STEM y trabajan en proyectos en común, y lo mismo en los demás. Y otro también elemento central era qué tipo de materiales curriculares. Bueno, gracias a la experiencia precisamente de esos centros, esos institutos que ya se habían lanzado por su cuenta hace 3, 4, 5, incluso 10 años algunos, pues facilitamos en la propia resolución en la que se decidió organizar el currículum por ámbitos en todos los grupos de primero de la ESO de todos los centros de la Comunidad Valenciana. Que lo primero que quería destacar, se está aplicando este curso en todos los grupos de primero de la ESO de los centros públicos y concertados de toda la Comunidad Valenciana. Y, bueno, pues esos materiales se facilitó a todos los centros la información con los enlaces correspondientes a las páginas web de los centros para que también pudiera haber un intercambio importante de experiencias. Lógicamente, este año eso se ha multiplicado, porque al ser ya todos los centros, pues ya hay muchos centros que se han animado a hacer nuevos materiales, con lo cual la red de apoyo y de asesoramiento de materiales cada vez es más amplia. Otro debate también central fue decir, ¿y qué ámbitos creamos? Mariluz hablaba de que la referencia a los ámbitos que existen en la actualidad en los antiguos programas de diversificación curricular o los actualmente denominados PEMAR, que volverán a ser programas de diversificación a partir de la aplicación de la LOMLOE. Bueno, ahí también tengo una anécdota concreta que comentar rápidamente, que es decir, cómo también la propia legislación, cuando se tiene claro en qué línea actuar, aquí en el 2015, conforme llegamos, dijimos, el PEMAR, ¿qué está? En segundo y en tercero. En segundo no le vemos que tenga ningún sentido. En tercero sí. Y en cuarto no existe continuidad. Pues muy bien, nos inventamos el programa de refuerzo de cuarto. No aplicamos el PEMAR en segundo, se aplicó solo en tercero, y en cuarto el programa de refuerzo de cuarto. Con lo cual, el PEMAR más el PR4 es el programa de diversificación curricular que ahora está recogido en la LOMLOE y, por tanto, no tenemos nada que cambiar, sino simplemente cambiarle el nombre. Lo digo también a efectos de que pensamos, ¿por qué necesariamente tienen que ser el ámbito lingüístico y social configurado en los programas de diversificación curricular? ¿O el ámbito científico-tecnológico configurado? No. Pensamos que, si en definitiva lo que queremos promover es una enseñanza competencial y que facilite ese trabajo conjunto del profesorado, que fuera cada centro el que decidiera los ámbitos, que decidiera las parejas y los tríos de materias que consideraran más adecuadas para configurar esos ámbitos. Y hay centros que han optado en primero por juntar matemáticas y tecnología, otros matemáticas y biología, otros valenciano y castellano, otros valenciano con geografía e historia, otros castellano, en fin, diferentes combinaciones que en definitiva responden a las decisiones de cada centro en el marco de su autonomía, con qué profesorado cuenta para poder hacerlo, quién es el que se ha animado más en este año inicial para poder trabajar a ese nivel, y es cada centro el que define, digamos, los ámbitos que configuran. Y la limitación que hemos puesto, la normativa que lo regula, es que haya un máximo de 8 espacios curriculares distintos en primero de la ESO.
Es decir, ¿cómo se cumple eso con la actual estructura curricular? Pues se cumple o creando 3 parejas o un trío y una pareja. O sea, o 2 materias, 2 materias y 2 materias, o cuando toman, por ejemplo, la opción de geografía e historia, castellano y valenciano, pues ya tienen ahí un trío, ¿no? Y la otra pareja puede ser la pareja que decía matemáticas, tecnología o plástica, tecnología, la que consideren más adecuada. Entonces, esa es la limitación, que haya un máximo de 8 espacios curriculares diferenciados. ¿Qué hemos hecho de cara al curso que viene? Y con esto voy acabando. Y le paso la palabra a Miguel Ángel, que es el que nos tiene que contar la experiencia en su centro, ¿no? Es decir que en primero se consolida. El comentario general, lo hablábamos esta tarde, hace un momento, Miguel Ángel y yo, han salido algunas noticias de prensa y tal, diciendo todo el profesorado de la Comunidad Valenciana está en contra. No sé dónde han sacado semejante tipo de afirmación, porque, de hecho, hay, por supuesto que hay debate, faltaría más, hay gente que está en contra y mucha gente que está a favor. Es más, hay bastante más gente a favor, eso es que me atrevo a afirmarlo hoy, que la que había hace un año. Precisamente porque tras la experimentación de este curso, tras la aplicación, ha habido muchas direcciones de centros que tenían dudas hace un año, cuando estuvimos hablando de este tema, y que hoy lo tienen claro. Y lo veremos bien pronto, porque la resolución de este año lo que contempla es que sigue manteniéndose la enseñanza por ámbitos en todos los grupos de primero de la ESO, de todos los centros de la Comunidad Valenciana, y se deja que en segundo los centros que quieran lo hagan. Y, por tanto, es obligatorio en primero para todos los centros y voluntario en segundo. Y en segundo también con el mismo esquema que he comentado. Y eso también nos permitirá, antes de que se aplique por el nuevo calendario de implantación de la LOMLOE, pues el poder, al final de este curso, evaluar y analizar cómo ha funcionado en primero de la ESO en todos los centros, pero también tendremos, en el curso 21-22, antes de que se empiece a aplicar el nuevo currículum, una evaluación del funcionamiento en segundo de la ESO. Como decías muy bien, la LOMLOE permite que esa agrupación se haga en toda la primaria y permite también en primero, segundo y tercero. Bueno, nosotros de momento, insisto, obligatorio en primero, en segundo voluntario, y creemos en principio que en tercero y en cuarto habría que avanzar hacia una organización más disciplinar y, eso sí, manteniendo esa estructura de los programas de diversificación curricular para el alumnado que tal. Pero la diferencia sería que en primero y segundo, bueno, de momento en primero, es para todo el alumnado y, por tanto, no estamos pensando los que van flojitos, no, estamos pensando en todo el alumnado y después ya que los últimos cursos de la ESO, tercero y cuarto, fuera centrado por otras características. Y en ese trabajo estamos. Creemos que se puede y se debe garantizar esa combinación de aprendizaje competencial y significativo con las aportaciones específicas, teóricas de las diferentes disciplinas y que el trabajo que se está desarrollando, acompañado de la formación que se ha hecho desde los CEFIRES, de los materiales que están haciendo los centros, nos va a permitir tener experiencia suficiente como para que todos los centros cada vez haya más profesorado que se anime en esta dirección. Y seguro que ahora Miguel Ángel, que no habla ya de la reflexión general que nos llevó a ponerlo en marcha, sino cómo lo están haciendo en su centro y también cómo se han animado, creo, a hacerlo también en segundo al año que viene, pues que nos cuente. Miguel Ángel es director de un instituto del Cayetano Sempere de Elche y, bueno, pues Miguel Ángel, cuando quieras, adelante. Buenas tardes, Mariluz. Buenas tardes, Miguel. La verdad es que agradecer primero la invitación, que pueda participar en este espacio y, sobre todo, es un placer compartirlo con vosotros. Bueno, a mí me toca la práctica. Yo creo que Miguel la ha expuesto muy bien con la serie de inicio. Yo, como punto de partida, sí tengo algo que decir. Nosotros, como centro, el Cayetano Sempere aquí de Elche, como equipo directivo, apostamos plenamente por los ámbitos como forma o metodología organizativa que mejora las competencias para el alumnado. Eso lo teníamos muy claro y es verdad que nunca lo habíamos puesto en marcha, exceptuando, como decía Miguel, los programas de por sí, tercero y cuarto, que ya estaban definidos de esa forma. Lo primero que quería destacar es la valentía de la Secretaría de Educación de este gobierno, y lo digo sinceramente porque hay que ser valiente para tomar decisiones. Normalmente, pues, los populismos van un poco en el sentido, bueno, a ver qué opina la gente, según vamos dando un tiempo, y en poco tiempo la Consellería fue capaz de decir, vamos a apostar por algo que creemos, y lo apostamos así. ¿De qué manera? Poniendo obligatorio para todos los centros en primero de ESO. A nosotros nos vino muy bien, nos vino excelentemente. ¿Por qué? Porque, digamos, ese debate que nosotros apostamos como centro de incorporar los ámbitos a los grupos ya venía con una normativa, pues eso nos facilitó.
Por eso, de nuevo, tengo que agradecer esa valentía y no es fácil. Estamos aquí en ámbitos diferentes, igual que yo tengo que tomar decisiones en cuanto al centro, tomar esa decisión que tiene detractores, como decía Miguel, pues no es fácil y es de agradecer. Yo voy a explicar un poco cuál fue nuestro proceso a partir cuando ya nos llega, digamos, esta normativa de incorporar los ámbitos a primero, que ya digo que previamente nosotros ya lo teníamos pensado y más, pensamos que es muy positivo, con esa transición de lo que es el paso del colegio de primaria a secundaria, lo vemos como algo fundamental y todavía más en las circunstancias en las que nos encontramos. Veníamos de una pandemia y el alumnado de los colegios llevaba desde el mes de marzo sin poder asistir a ellos. Lo vimos algo que era fundamental ponerlo en marcha. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero, comentarlo en la comisión pedagógica, organización del centro, donde participan los jefes de departamento de las diferentes asignaturas, y comentamos que, aparte de que nosotros creíamos en este proyecto, venía por normativa, tal como conocía todo el claustro. Lo primero que hicimos es qué ámbitos íbamos a poner en marcha según un poco lo que marcaba la normativa. Pues hicimos los ámbitos más clásicos, como decía Miguel, o que pensábamos más afines. Uno, por un lado, el ámbito científico-técnico, que engloba matemáticas, biología y tecnología, y por otro lado, el ámbito sociolingüístico, que engloba historia y las dos asignaturas lingüísticas de la Comunidad Valenciana y castellano. Una vez teníamos ya definidos esas tres asignaturas que suponían 9 horas cada una de esos ámbitos, 9 horas, hicimos una organización en cuanto a los apoyos o la codocencia que iba a suponer esta organización de ámbitos. ¿Por qué? Porque el primer temor que tiene el profesorado, y era algo lógico que había que superar, es ¿cómo voy a impartir yo un ámbito en el cual tengo menos conocimiento? Si soy profesor de matemáticas, ¿cómo le voy a dar tecnología? No os preocupéis, porque con las horas de apoyo que se destinaban ya a las plantillas de los centros, y lógicamente lo íbamos a destinar a primero de la ESO, por la situación, nosotros organizamos que de esos 9 horas de ámbitos, 6 se iban a establecer con codocencia. Significa que 2 profesores al mismo tiempo entrarían en el aula. Si el titular del ámbito es de matemáticas, pues 2 horas de apoyo lo tenía con tecnología, y luego biología, pues tenía otras 3 horas de apoyo, y de esa forma entraba al mismo tiempo el profesor de matemáticas con unas horas con el de biología, otras con el de tecnología. Lo primero que hicimos, igual, en el ámbito sociolingüístico, es decir, si el profesor era de castellano, en unas horas de apoyo tenía profesor de historia y otras de valenciano. De tal forma que lo primero que hicimos es ver qué contenidos tenía cada una de las materias y ver cuáles serían los que podían coincidir, establecer los, digamos, esenciales dentro del marco de los contenidos que marca cada una de las asignaturas, ver los indicadores que coincidían en ambas asignaturas y cómo los podíamos trabajar. Y teníamos claro, muy claro desde el principio, que lo íbamos a hacer un trabajo por proyectos. Un poco lo que comentabais antes, tanto Mariluz como Miguel, el tema de que el aprendizaje es algo que está en un contexto y no está dividido por asignaturas específicas, de tal forma que entendíamos que un proyecto era algo más, un aprendizaje más significativo para ese alumnado. De tal forma que una vez teníamos establecidos esos ámbitos y habíamos hecho un trabajo en el mes de julio, estoy hablando que en el mes de julio, lo que hicimos es comparar qué contenidos mínimos tenía con las asignaturas, cuáles coincidían, porque por ejemplo a veces en el tema lingüístico, en valenciano y castellano, coinciden casi la totalidad de los contenidos que se imparten, que distintivamente cada uno una lengua. No es lo mismo cuando se habla del sujeto, de la oración, del predicado, es lo mismo. Entonces estamos duplicando esa enseñanza, ¿no? Entonces nosotros hicimos ese trabajo y después unimos con el proyecto de innovación. La Consejería de Educación, aquí en la Comunidad Valenciana, cada año convoca unos proyectos de innovación en los cuales los centros se presentan y tienen unos medios económicos para poner en marcha esos proyectos. Nosotros lo que hicimos es, vamos a unir nuestro proyecto de innovación con los ámbitos, de tal forma que ese proyecto en general sea el hilo conductor para que después podamos trabajar esos ámbitos. Porque teníamos claro que en el ámbito
científico-técnico era la asignatura de biología la que marcaba el hilo conductor, ya que las matemáticas eran la asignatura instrumental que utilizaban y la tecnología para poder complementar esos proyectos. Y en el ámbito sociolingüístico era historia, los colegios de historia, el hilo conductor, y las otras asignaturas, como las lingüísticas, servían de soporte para esos proyectos. De tal forma que ya teníamos más o menos unidos esos ámbitos y definimos unos coordinadores. Ahí es la clave también, los profesores que creían totalmente, en este caso, Guillermo Latour, coordinador del ámbito sociolingüístico, y Bárbara Cobes, coordinadora del ámbito científico-técnico, tenían muy claro cuáles serían esos proyectos. Lo compartimos, lo debatimos en ese espacio, ya os digo, en el mes de julio, y creamos ya la estructura, de tal forma que esa planificación, casi para el profesor que se incorporaba a dar los ámbitos, estaba ya muy determinada. Pues mira, vamos a dar este proyecto, os comento, por ejemplo, había un proyecto hablando del ámbito sociolingüístico, el valor de la amistad, elaboración de un cuento ambientado en la prehistoria, porque era el tema que se hablaba de historia. Nuestro museo, exposición de arte de la prehistoria hacia Egipto, carnavales helénicos, siempre hablando desde el ámbito sociolingüístico. El despertar de los dioses, obras de teatro mitológicas, que eran el hilo conductor para incorporar todos los contenidos que venían en la legislación de esas asignaturas. Y, por ejemplo, en el ámbito científico-técnico, donde estamos, que eran los planetas del sistema solar, de qué estamos formados para la exposición sobre las células, el lenguaje algebraico, cómo funcionamos. Es decir, todo esto, estos proyectos tenían su proyección y su producto final. Producto final, entendido como de todos los contenidos, al final el alumno exponía su trabajo, tanto en ámbito físico tal cual, maquetas, como a nivel tecnológico, una exposición a nivel de medios tecnológicos, en cuanto a tablets y demás. Entonces, claro, todo esto fue lo que hizo posible que dotara de un significado el aprendizaje que se estaba haciendo con ese alumnado. Hay una serie de cuestiones, en total eran 10 grupos de primero, quiero decirte que al final, a veces en este tema se dice, no es fácil cuando un centro grande, porque es más fácil acoplarlo a un centro pequeño. En nuestro ejemplo, éramos 10 grupos de primero, eso significaba que había 20 profesores en ámbitos, 10 en el científico, 10 en el lingüístico, y luego con los apoyos, unos 20 profesores más, un total de 40 profesores y profesoras formaban parte de esos ámbitos. De todos ellos, en un principio, no todos, bueno, yo no sé calcular y no me atrevo, ¿no?, como algunos, a hacer estadísticas, pero puedo asegurar que, evidentemente, la mayoría no creía en un principio o tenía muchas dudas en cuanto a los ámbitos. Hoy puedo asegurar que la experiencia, porque también es una oportunidad, la experiencia de esos 40 profesores han hecho que participaran y que creyeran más en estos proyectos de ámbitos, cuando en un principio tenían sus dudas y sus miedos, algo bastante lógico desde el punto de vista de que somos especialistas en una materia y cuando lo controlamos pues nos da miedo, estamos acostumbrados a nuestra materia y es difícil digamos, ponernos en situación de dar todo el ámbito. Cosa importante, la conocencia. Había un apoyo en el cual el profesorado de matemáticas tenía alguien de tecnología o de biología cuando hay cosas que no controlan. Importante esa conocencia, que nos sacamos con las horas de apoyo. Otra cuestión importante, el trabajo por proyectos, que es lo que decía antes, era un hilo conductor. Y las actividades estaban incluso muy planificadas desde el principio, muy marcadas, de tal forma que facilitaba la tarea, la labor del profesorado. Luego, hay otra cuestión organizativa que nos facilitó mucho, es que en los ámbitos hicimos 2 horas seguidas. Es que por normativa, normalmente las asignaturas únicamente se puede impartir 1 hora diaria y nosotros hacíamos 2 horas. Si eran bloques de 9 horas, tenemos 4 bloques de 2 horas continuas y una suelta. De tal forma que había cualquier trabajo, tenía su continuidad y no estabas expectante a que termine el tiempo y facilitabas esa labor, esa organización de que pudiéramos tener 2 horas consecutivas. Y luego hay una cuestión que luego voy a comentar muy brevemente, una valoración que hemos hecho de ese trabajo por ámbitos. Y la conocencia, nosotros la habíamos experimentado otro año con el mismo departamento, como decía Miguel, si por ejemplo desdoblábamos castellano o inglés, la asignatura de valenciano,
había 2 profesores de la misma asignatura en el aula. Esto, pues, evidentemente, tenía sus cuestiones positivas y favorecía ese trabajo. Pero, digamos, la dificultad previa que hemos visto, no tal, sino todo lo contrario, es trabajar en Codocencia personas de diferentes departamentos trabajando en Codocencia. Pues esto ha sido muy positivo porque hemos aprendido unos de otros. Es una de las cuestiones que luego, cuando comente los aspectos de la valoración, ha salido como algo muy positivo. El coordinarnos el profesorado y aprender unos de otros, porque somos de diferentes materias y hay cuestiones que impartimos de diferentes materias. Todo esto también acompañado de una metodología más activa. Porque lo que decíamos, no tiene sentido hacer una codocencia y tener una explicación magistral y el otro profesor estar escuchando. Esto conlleva, en el momento que tenemos codocencia, que trabajamos de otra forma, de forma más cooperativa, aunque manteniendo la distancia de seguridad, y de otra forma por proyectos, porque evidentemente dar una explicación teórica únicamente con 2 profesores, pues veíamos que era no utilizar adecuadamente los recursos que contábamos. ¿Cuándo utilizamos la clase magistral? Cuando el profesor del ámbito hay 3 horas semanales que se quedan solo, pues ahí es el momento que se puede aprovechar. Igual que decíamos que hay veces que hay contenidos que se tienen que complementar esos proyectos, o la de lectura, o cálculo matemático, y se aprovecha esa hora que está el profesor del ámbito él solo, sin codocencia, para trabajar específicamente estos contenidos. Es la forma en la cual lo hemos organizado. Más cuestiones. Yo iba a comentar ahora la valoración que hemos hecho. Nosotros lo que hicimos es, prácticamente hace 2 semanas, hicimos un formulario a todos los departamentos y para que se trabajara también en los departamentos, para después llevarlo a la comisión pedagógica y tener una valoración más objetiva de cómo se había funcionado por ámbito. Os voy a leer brevemente los aspectos positivos que se comentaba en cuanto a ese trabajo de utilización por ámbito. Aspectos positivos. El primero que se señalaba, y más importante, es buena coordinación del profesorado. Se valora mucho que aprendamos unos de otros. Una segunda valoración, que también salía mucho en todos los departamentos, alumnado más motivado y cooperativo. Hemos preguntado también al alumnado cómo están funcionando con este tipo de organización, más motivado y cooperativo. Hay una calificación en cuanto a instrumentos de calificación más variada, más instrumentos se utilizan. No solo el examen, que era una cuestión más clásica que se ha utilizado en secundaria. Codocencia mejora la atención a la diversidad, eso es obvio, porque el alumnado que tiene más dificultades cuenta con un apoyo dentro del aula para que vaya apoyándole en ese momento. Otra evaluación positiva decía, se adquieren las competencias claves de manera más significativa. Los contenidos se hacen más prácticos, lógicamente, porque están viendo que se están uniendo o le da sentido a esa teoría, a esos contenidos, el hacer ese proyecto. Variedad de presentaciones de contenidos de actividades. Claro, se utilizaban muchos medios escritos, medios las tablets, con las tablets, porque las tablets, tengo que comentar que esto fue utilizar las tablets que vinieron a partir de la pandemia por parte de Consejería a cada centro, en función de las dificultades que habíamos comentado, se nos dieron pues, un número de tablets y hemos aprovechado también esas tablets para hacer ese trabajo por ámbitos. Se fomenta mejor la lectura y producción de textos, efectivamente, porque al mismo tiempo el profesorado de valenciano nos decía que a veces en una zona como esta, que en algunos momentos tiene más predominio lingüístico castellano, pues esa la cuestión que el alumnado había valorado muchísimo más el valenciano tratado de esta forma, porque estaba dentro de un contexto, no algo suelto, algo teórico que no debían significar. Las metodologías activas hacían que el alumnado sea más protagonista. Con todos estos productos finales de los proyectos, pues el alumnado se sentía realmente protagonista de esta enseñanza-aprendizaje. Se dan contenidos que ayudan a varias materias a la vez, como comentarios de texto, edición de imágenes. Es decir, esto que a veces decimos que volvemos a ver en asignaturas diferentes, lo estamos enfocando en el mismo proyecto. Hay una cuestión fundamental, y esto como aspecto positivo, es lo que me señalan tanto el profesorado como las familias del alumnado. El profesorado conoce mucho mejor al alumnado. Una de las dificultades de la secundaria era el hecho de que el profesor pasaba mucho menos tiempo con él. Ahora, lo mínimo del profesor titular del ámbito son 9 horas. En este caso, cuando es tutor, son 10 horas semanales
lo que está con ellos, con lo cual el nivel de conocimiento de cada uno de ellos es mucho más completo. Sabe perfectamente qué dificultades tienen, incluso a nivel no solo académico, sino emocional, cuestiones familiares. El tutor, profesor de ámbito, está. Y entonces, en este caso, casi nosotros decíamos que contamos casi 2 tutores, profesores de cada ámbito, porque los conoce muchísimo más. Mejora la comprensión lectora, eran las cuestiones positivas que salían en este formulario de evaluación de los departamentos. Y sobre todo se ha conseguido una gran coordinación en todos los grupos de primero de la ESO. Es verdad que cada grupo tiene sus niveles de aprendizaje, a veces unos avanzan un poquito más deprisa, otros van más despacio, pero con estos proyectos se ha logrado que todos vayan en la misma línea, cosa que a veces pues, era más dificultad en otros momentos que no utilizamos ese nivel organizativo. Aspectos negativos, pues vamos a también hablar de los aspectos negativos que salían. Decían, hay proyectos que han durado mucho tiempo, bueno, esto teníamos luego unas propuestas de mejora. Otra de las cuestiones decía, falta tiempo para integrar todos los contenidos. Este es un poquito discutible, porque es verdad que luego contábamos que jamás, y esto yo puedo afirmarlo de esa forma, jamás hemos terminado todo el temario, incluso con otro nivel organizativo, con lo cual es imposible que todos los contenidos que están marcados por ley se puedan dar, con lo cual se han trabajado los esenciales. Incluso comentaban compañeras de ámbitos que habían tenido la experiencia de dar más contenidos que los que daban en otro momento que no se trabajaba con esta organización. Algunos docentes planteaban también que había un cierto encorsetamiento en cuanto a los proyectos, en cuanto a decir, bueno, están muy marcados, muy delimitados, eso también tiene su propuesta de mejora. Y algunos docentes cuestionaban si la mejora de la calificación se debía a la forma de calificar o bien por la organización en sí. Eso también, ahora comentaré un poco los resultados que hemos obtenido. ¿Propuesta de mejora? Pues más horas de coordinación entre el profesorado, no solo los titulares del ámbito, sino también los apoyos, ajustar las clases magistrales únicamente cuando haya un profesor en el aula y equilibrar los porcentajes de los diferentes instrumentos de calificación. Esto era porque, en cierta manera, había muchos instrumentos de calificación, no solo el examen, lógicamente, y claro, los proyectos, todos los trabajos han contado para establecer la calificación final en lo que es el ámbito. Una cuestión objetiva que nosotros analizamos es la siguiente, y termino. En la segunda evaluación de otros cursos, contando como 4 asignaturas suspensas como un criterio de no promocionar, para establecer, digamos, un criterio, nosotros obteníamos en primero el 36% de la alumna no promocionaba, contando que en esa evaluación tenía 4 más asignaturas suspensas, 36 un año, 31 el siguiente, 34, 35. Este curso, con el mismo criterio, el 15% de alumnado no promocionaría. 15%. Aplicado sobre 4 asignaturas que ya sabemos que vamos a adaptar, lógicamente, esa normativa. El 15%, con lo cual, a nivel numérico, la diferencia, pues, no sé si es más o menos significativa, pero sí que es destacable. Y para terminar, nos hemos planteado seguir en segundo de la ESO. Seguir en segundo, porque tal como comentaba Miguel, ahora cuando salga, ya conocíamos que puede ser voluntario esta cuestión, nosotros pensamos que es un impulso y había que seguir, y lo que hemos hecho es seguir con un ámbito científico-técnico que engloba ahora matemáticas, tecnología y física y química, que es la asignatura de segundo, y hemos cambiado al otro ámbito, y el ámbito sería lingüístico-deportivo. Esto es un poco como decía Miguel, porque cada centro, fijaos que puede englobar diferentes asignaturas, que engloba valenciano, castellano y educación física. En este caso, educación física es el hilo conductor con los contenidos que tiene, y por ejemplo, hemos planteado ya temas como la salud, el mundo de las emociones, haciendo camino, son contenidos de educación física, pero que se van a plantear como ámbito en esas 2 asignaturas más, que son castellano y valenciano. Y del otro lado, pues los proyectos que hemos pensado, o algunos los que ya se están pensando, pues son energías renovables, edificios sostenibles, y hablando un poquito de esos objetivos de la Agenda 2030 para un cambio en un mundo más sostenible en esa aplicación. Eso en cuanto a un poco lo que hemos planteado ya para segundo. ¿Cómo lo hemos hecho?
Lo hemos puesto en común en la comisión pedagógica, hemos puesto en común los aspectos positivos, las propuestas de mejora y hemos decidido que esos serían los ámbitos que vamos a intentar llevar el curso que viene. Pues nada, por mi parte, creo que era esto la mayoría que tenía que decir y ya pues, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel, a mí sí que me surgen algunas preguntas, ¿no?, por profundizar en algunas de las cuestiones que habéis planteado. Pero vamos, antes de empezar las preguntas, yo os tengo que dar la enhorabuena a los dos, porque efectivamente ha habido valentía, porque por lo que habéis relatado es un proyecto muy ambicioso y además, bueno, pues con mucha garra educativa, ¿no?, y sobre todo que permite, ¿no?, adaptarse de una manera mucho más flexible a la realidad de cada centro, a la realidad del alumnado que los centros escolarizan, ¿no? Y enhorabuena por las tasas de éxito escolar que habéis alcanzado en el primer año de desarrollo del proyecto. Bueno, a mí me parece que este tipo de organización, sin ninguna duda, afortunadamente ahora cuenta con un marco legislativo, ¿no?, que permite un mayor desarrollo de la autonomía del centro, es decir, todo lo que has contado, Miguel Ángel, está basado plenamente en la capacidad que tenéis ahora los centros, gracias también a que la comunidad autónoma cree en este tipo de proyectos y os permite desarrollar un proyecto muy adaptado a vuestro alumnado, ¿no? Sin ninguna duda, el marco normativo, la LOMLOE, profundiza en esto y yo creo que va a permitir avances como lo que vosotros estáis planteando en vuestro centro. Pero dentro de las dudas que a mí me genera lo que has contado, y no es porque me generen dudas o cuestionamiento de lo que estáis haciendo, sino por desconocimiento de algunas de las prácticas que estáis haciendo, que no hay nada como verlo in situ, ¿no?, para hacerte una idea mucho más realista de lo que hay, ¿no? Yo me imagino que con el concepto que tenemos todos los docentes, ¿no?, sobre programaciones, sobre criterios de evaluación, ¿no?, me imagino que ha tenido que suscitar también muchas dudas entre el profesorado que se ha involucrado en el proyecto. Por lo que nos has comentado, ha sido el equipo directivo el que fundamentalmente ha tirado, ¿no?, del diseño de los ámbitos, ¿no?, de la estructura e incluso de la planificación de los distintos proyectos, ¿no?, que planteáis, tanto en primero como para el curso siguiente en segundo, ¿no? Y sí que me gustaría saber un poco cómo se ha vivido esto desde la organización de los propios departamentos, ¿no? La cultura de departamento, de trabajar en área y materia, ¿no?, empezar a trabajar interdepartamentalmente, ¿no?, las competencias, la redistribución, ¿no?, que se puede organizar entre horarios, competencias de unos en el ámbito y de los otros también en el ámbito, y luego cómo se da forma también a la evaluación, es decir, la propia evaluación, que yo entiendo que tiene que haber una reforma absoluta en cuanto al trabajo por proyectos, pero un paso imprescindible desde mi punto de vista también es cómo se empieza a evaluar de una manera alternativa y adaptarse también a esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, basados en la codocencia. Por tanto, habría más de un docente responsable también de la evaluación y, sobre todo, si habéis introducido algún método de evaluación diferente también y adaptado más a este trabajo en ámbitos. Y de momento ahí te lo dejo porque yo creo que te he lanzado unas cuantas preguntas. Sí, bueno, son muchas cosas, vamos por partes. La primera, matizar que es verdad que el equipo directivo es el que impulsa porque cree totalmente en este proyecto, pero que detrás hay muchísima gente, mucha coordinación, en cuanto a personas que sí que querían también y fueron los que se ofrecieron para coordinar esos ámbitos. El mérito es prácticamente más de ellos, ¿no? El equipo directivo está apoyando, lo impulsa, pero es verdad que cuando nombramos ese coordinador del ámbito sociolingüístico, la coordinadora del ámbito científico-técnico, son los que han tirado perfectamente de establecer cuáles serían los proyectos, de coordinarse con los departamentos para ver qué contenidos podrían unir, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Hay una cuestión anecdótica que a mí me llama la atención, porque muchas veces yo pasaba por la sala de profesorado, dejando el despacho de dirección, y los veía a las personas que forman parte de un ámbito, y lo que destacaba, y me llegaba, y os comento que, digamos que es la alegría en lo cual vivían. Es la alegría. Me llamaba la atención, y lo tengo que destacar como hecho positivo, que los veía comentando, porque poniendo en común esas cuestiones, y sabéis que yo soy el primero
siempre como centros a la administración, que está aquí Miguel delante, siempre demandamos más recursos, no siempre nos parece poco y es obvio y es legítimo, ¿no? Es decir, mira, queremos más horas de coordinación. Pero yo lo que valoraba es decir, tenemos esa hora de coordinación que ya venía dentro de esa normativa por el profesor que tenía el ámbito, nosotros en nuestra autonomía interna intentamos sacar alguna hora más, sobre todo para las personas coordinadoras del ámbito en general, pero el destacar que se vivió con mucha alegría, y lo digo de esa forma, mucha alegría, los veía el compartir, porque continuamente, semanalmente, estaba viendo, bueno, vamos a poner en práctica este proyecto, ¿qué actividades concretas vamos a organizar? ¿De qué manera? Y esto entra un poco unido a la pregunta que hacías después, ¿cómo evaluamos? Que era una de las cuestiones que más se debatían. Entonces, en esta cuestión de evaluar ha habido mucho debate y consenso, que es un poco lo que debemos establecer en todos los ámbitos educativos y que a veces, por desgracia, nos ha faltado, sobre todo con diferentes fuerzas políticas, ¿no? El hecho de consensuar esa línea educativa. Mucho consenso, vamos a ver. Al final, se trata de establecer, hay unos instrumentos de calificación, que no solo, lógicamente, el examen es uno más de ellos, pero hay trabajos, hay otra serie de cuestiones. ¿Cómo hemos acordado esos procedimientos? Pues debate, nos hemos sentado, se ha establecido, a ver, ¿de qué manera contamos ese proyecto, ese trabajo, el producto final del examen? Vamos dando porcentajes al ámbito y luego, evidentemente, a la hora de la calificación, pues va a tener en esa calificación, si es un 8, es un 9, pues será un 9 en matemáticas, en 9 en tecnología y en biología. Las asignaturas tienen. Lleva un acuerdo, un consenso entre el profesorado, lógicamente. También tiene su parte negativa y detractores. Pues sí, decía antes que algunos docentes pensaban que se facilitaban mucho los instrumentos de calificación. Es como decirle que tiene que dar más peso a un examen. No estamos tan de acuerdo porque todos los instrumentos son válidos, cada uno en su momento. Evidentemente, hay que tener en cuenta un examen como prueba, pero también un trabajo. Se aprende de la misma forma. El objetivo, al final, es cómo estamos aprendiendo. Que a veces perdemos de vista que la evaluación es ver cómo está evolucionando ese aprendizaje. Ya, Mariluz, no sé si había alguna pregunta más de las que hacías, porque han sido tantas cosas, no sé si me pierdo alguna de lo que has dicho. Bueno, alguna cosa también iba destinada a Miguel, porque entiendo que toda esta reorganización, evidentemente, supone un esfuerzo importante también desde la planificación de la administración educativa a la hora de dar pautas de funcionamiento y de organización de los centros, ¿no? Aunque hay una parte muy importante de la autonomía, entiendo que lógicamente ha habido una planificación exhaustiva por parte de la administración a la hora incluso de plantear un modelo alternativo de funcionamiento y organización de los centros, ¿no? Por la cuestión de departamentos por ámbito o esa relación, incluso la capacidad que pueden tener los propios docentes de tener horas de coordinación, porque evidentemente antes había más horas de coordinación de departamento, pero lógicamente al tener que trabajar en codocencia, pues se necesita un tiempo, ¿no? de trabajo en común, ¿no? Bueno, pues algunas de estas cuestiones, Miguel, que yo sé que tú además eres muy insistente con la planificación, ¿no? Y que siempre has sido un terremoto en cuanto a planificación y actuación educativa, seguro que lo habéis analizado y que, bueno, pues nos puedes contar alguna de las experiencias que habéis tenido desde la consejería. Sí, efectivamente, bueno, de todas formas hay un principio básico y es que nos creemos de verdad la autonomía de los centros, o sea, que confiamos plenamente en el profesorado de manera colectiva. No es lo mismo, y por ejemplo cuando hablamos de la evaluación, que ahora comentaré, y son debates que como bien sabes hemos tenido, cuando se está hablando de que las decisiones sobre calificación, promoción, titulación las tome el equipo docente. No está diciendo que la tomen 10 profes individuales, está diciendo que la tome el equipo docente, la tomen los 10 reunidos. Bueno, pues esa confianza en los 10, no en 1 más 1 más 1, sino en los 10, es lo que nos ha llevado también a hacer una planificación general y dar unos requisitos, pero que sean luego los centros que concreten estas medidas. Y pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, todos los profesores de ámbito tienen una hora lectiva dedicada a la coordinación, traducido al lenguaje que todos conocemos. El año pasado, el profesorado de Comunidad Valenciana en secundaria tenía 19 horas lectivas de clase, ¿no? A partir de septiembre tendrá 18, porque firmamos un acuerdo ya en aplicar la reducción a 18 horas en secundaria y a 23 en primaria a partir de septiembre del 21. Pero bueno, el año pasado, o sea, este curso, tenía 19 horas. Los profesores de ámbito tenían 18. ¿Por qué?
porque tenían todos ellos una hora dedicada a tareas de coordinación. Eso por una parte. Por otra parte, hemos cambiado, y la codocencia pues suponía incrementar las horas, lógicamente. Si hay 2 profesores simultáneamente en el aula y se le están contando las horas a los 2, es evidente que eso supone también más horas para los centros para poder hacer ese tipo de trabajo. Con lo cual, lo primero que queda claro, creo que es una crítica que nadie ha podido hacer, es que esta opción es más dinero que la anterior, con perdón, porque supone invertir en horas de coordinación y supone invertir en horas de codocencia. Pero hay otro tema central ligado con la autonomía de los centros que planteaba Mariluz. Publicamos ya los nuevos reglamentos orgánicos de funcionamiento de todos los centros, infantil y primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional. ¿Qué dice en este tema los reglamentos orgánicos? Hemos asignado un paquete horario al equipo directivo y otro paquete horario para todas las tareas de coordinación. Con lo cual, a partir de ahí, los centros pueden asignar las horas de coordinación que consideren necesarias. Estoy convencido que este año había habido pocos cambios, por los datos que tenemos, de lo que ha habido siempre, ¿no? Pues si el jefe de departamento tiene tantas horas, el coordinador de TIC tiene tantas, el coordinador de formación tiene tantas, el de Salsa Libre tiene tantas. Dentro de 2 o 3 años, estoy absolutamente convencido de que ese pack horario global va a ser distinto en los diferentes centros. Y va a permitir que, de hecho, ya hay centros que lo están haciendo, decir, vale, ¿cuántas horas tenemos en total para tareas de coordinación? Tantas. Hemos asignado que todos los jefes de departamento tengan X, que los tutores tengan tal. Y a partir de ahí, digan, bueno, y ahora que estamos desarrollando un proyecto de innovación muy relevante, voy a nombrar, que lo nombra el centro, a un coordinador que va a coordinar este proyecto y le asignamos 4 horas a la semana, de 4 horas lectivas, hablo, que se dedica a ese proyecto de innovación. Y eso, en definitiva, es poner instrumentos para que la autonomía no sea solo un discurso, sino que de verdad se tenga capacidad de decisión. Y eso Miguel Ángel lo sabe, que vamos en esa dirección. Al principio también, cuando lanzamos la propuesta del ROC, generó también mucha polémica. ¿Cómo? ¿Que a mí me pueden quitar una hora de aquí y dársela a otro? Pues sí. Y por eso, para evitar un tipo de tal, dijimos 2 packs horarios distintos. Uno para equipo directivo y otro para tareas de coordinación, para que no se mezclaran, digamos, los dos tal. Pero dentro del equipo directivo lo pueden hacer igual. Pueden darle más horas al jefe de estudios, a la secretaría o a la dirección, porque lo que tienen es un pack global. Ese tipo de situaciones son las que llevan también a que, insisto, esas cosas no se cambian en 24 horas. Pero hay ya experiencia sobrada de que con el paso de los años los centros van asumiendo que tienen esa capacidad de decisión y trabajan en ello. Antes preguntabas por la decisión del equipo directivo. Miguel Ángel ha comentado también que es la Comisión de Coordinación Pedagógica de cada centro donde están todas las jefaturas de departamento las que ya ha concretado esa organización. Y ligo también en una cosa que es otro debate general, y es, ¿va a perder algún departamento horas? No, pondré un ejemplo claro con el Instituto de Miguel Ángel. 10 primeros, ¿vale? Es un instituto grande. Bueno, pues sí, ¿qué han decidido? El ámbito lingüístico-social, vamos a suponer que fuera solo castellano y geografía e historia. Ya sé que están las 3, pero bueno, pongo ese ejemplo. Se le asignan 5 grupos al departamento de castellano y 5 grupos al departamento de geografía e historia, en cuanto a horario y en cuanto a grupos. Con lo cual, ningún departamento pierde horas, para entendernos, respecto a las horas que tenía, digamos, con la estructura curricular disciplinar, ¿vale? Eso ha sido otro aspecto también importante. Después, lo que significa también el debate sobre si dominamos o no dominamos una materia y lo de la codocencia, que lo ha explicado muy bien Miguel Ángel. Hay que recordar cuál es un dato. En sexto de primaria, el maestro tutor da ciencias sociales, ciencias naturales, plástica, castellano, si tiene la titulación, que aquí la tiene, también valenciano, y también la educación cívico-ética de alternativa a la religión. 6 materias distintas. Y al año siguiente esas 6 se convierten en 6 profesores distintos. Y lo que digo es que, en principio, parece que de pasar de los 11 a los 12 no hace falta ese grado de especialización por definición. Pero además se dice, es que yo estudié... No existe la carrera de física y química. Existe la carrera de física y la de química. No existe la carrera de geografía e historia. Existe la carrera de geografía y la de historia. No existe la carrera de tecnología. Ahí hay ingenieros, arquitectos, informáticos, físicos. Por tanto, no mezclemos lo que son títulos de grado universitarios de una especialidad determinada con lo que son las materias que deben configurar el currículum escolar en la secundaria obligatoria. Yo creo que son 2 debates diferentes, ¿no? Con lo cual,
ese tipo de cuestiones poco a poco son las que creo que van permitiendo tal. Y un tema muy importante, y con eso acabo, de la evaluación. ¿Cómo se hace ahora? Como decía Miguel Ángel, ¿por qué? Porque la normativa obliga a que pongamos la calificación en cada una de las materias que configuran el ámbito. Con lo cual, más allá del acuerdo concreto que llega al centro, como me ha planteado, después tienen que poner las calificaciones separadas, tanto en matemáticas, tanto en biología, tanto en tecnología, etcétera. Pero, de nuevo, ligo al planteamiento general de la LOMLOE. Si vamos realmente a tender a favorecer que sea el equipo docente el que de manera compartida tome esas decisiones, bueno, esto también es un avance en esa dirección, que sea un equipo de 3 o de 2 los que analicen conjuntamente el proceso de evaluación y de calificación del alumnado. Hay quien dice, pero entonces se pierde la información de qué aspectos específicos de las matemáticas o de la física o de la tal. Dice, no, es que tienen que ir acompañadas esas calificaciones de unos pequeños informes en los que se indiquen realmente aquellos aspectos, me da igual de qué disciplina sean, en los cuales realmente el alumno tiene que reforzar, tiene que destacar o tiene que... Y ese tipo de cuestiones son las que debemos discutir ahora en el marco del desarrollo de la ONLOE cuando veamos el tipo de modelos de actas de evaluación, el tipo de calificaciones y cómo abordarlas. Y espero, evidentemente, que sea un marco lo suficientemente flexible para permitir que no hagamos esta cosa torcida de dar un ámbito pero luego tener que poner las notas tal, que ahora no hay más remedio porque es así como está legislado, pero creo que eso avanzaremos, espero, en esa dirección. Pues si me permitís, voy a haceros una pregunta a los dos, porque la última reflexión me ha dado pie a haceros otra reflexión a mayores. Y es precisamente sobre la evaluación de los aprendizajes, porque estamos hablando de una profunda reforma curricular, pero cualquier reforma curricular tiene que venir acompañada de una reforma también de proceso de evaluación. Es absolutamente coherente. Si estamos hablando de una enseñanza competencial, pues evidentemente el modelo de evaluación tendrá que basarse en constatar y comprobar ese grado de adquisición de las competencias. Lo mismo nos sucede con la evaluación de los aprendizajes. Tendrá que haber un modelo de evaluación pues similar a los métodos de enseñanza que se están empezando a implementar en los centros, ¿no? Con esa reforma que nos estamos planteando y también orientando hacia un modelo de metodologías más activas, ¿no? Por tanto, una de las preguntas es ¿hasta qué grado consideráis que tenemos que hacer una reforma del concepto de la evaluación de los aprendizajes en estos momentos? Y vinculado también a una cuestión que la voy a plantear como ideológica, porque sabéis que todo este tipo de experimentación que se produce en las aulas lleva un discurso de un sector educativo, desde mi punto de vista, muy retrógrado, que vienen a decir que se está devaluando la calidad de la enseñanza, que se está devaluando la política del esfuerzo de los alumnos, ¿no? Y que con este tipo de evaluación colegiada pues no se está valorando suficientemente el esfuerzo que los alumnos y alumnas tienen que realizar. Yo creo que sois plenamente conscientes de lo que estoy hablando, porque es un discurso muy interesado que se quiere instalar sobre todo con el objetivo de dañar una nueva ley educativa, ¿no? Y su grado de satisfacción que tiene que tener entre las familias y la recepción entre las familias y el propio sistema educativo, ¿no? Pero que efectivamente es muy dañino porque va en una línea completamente diferente a lo que verdaderamente se pretende obtener con estos cambios de renovación tanto pedagógica como de evaluación que estamos intentando implantar en el sistema educativo, con el objetivo, además, de que los alumnos no se queden atrás, sino de conseguir un mayor grado de éxito escolar por todos y por todas, y permitir que a la vez pues todos los alumnos tengan esa posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que es el objetivo último que tenemos todos en el sistema educativo, ¿no? Yo creo que es una pregunta dirigida a ambos, como queráis, o Miguel o Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que es una pregunta que llevaría su tiempo, ¿no? Yo llevo aproximadamente unos 25 años en la docencia, 25 años asistiendo a juntas de evaluación, 25 años cuestionando también si la forma de evaluar que tenemos, y ya pues lo tengo que decir, por no generalizar, que evidentemente estamos viendo cambios también en la forma de evaluar. Pero sí que es verdad que esta reforma educativa debería llevar implícito también ese cambio que tú comentas. Yo cuestiono mucho porque es verdad que muchas veces nos encontramos con el discurso
prácticamente lo que decía antes. El examen es el único instrumento válido, para evaluar al alumnado. Yo lo cuestiono muchísimo, y esto es algo que incluso he compartido con el propio alumnado que he tenido. Decían, o sea, vosotros, cuando estáis haciendo un examen, yo les preguntaba, al día siguiente tenéis muy claro los conceptos. Mira, profesor, yo lo que hago normalmente es aprenderme de memoria y perdonadme la expresión que voy a utilizar, y vomito el día del examen, lo que sé, y al día siguiente no me acuerdo. Si esto nosotros pensamos que es evaluar, de verdad que tendríamos que cuestionaros muy mucho la labor que estamos haciendo. Porque para mí evaluar es comprobar de qué manera estamos adquiriendo esas competencias. Y esas competencias se pueden adquirir, o esa comprobación, esa evaluación, con muchos instrumentos, que no siempre puedes saber. Que no digo que no haya que hacerlo, evidentemente. Eso es lo primero. Entonces, claro, es un cuestionamiento. Entonces, ese discurso del esfuerzo que nos está haciendo, yo me pregunto, y os digo por un poco la experiencia de esos 25 años, cuando hemos dado clases magistrales con los grupos que decíamos que intentamos acabar todo el temario, cosa que ya os digo que era imposible, nos preguntamos cuántos alumnos nos seguían en el aula, porque una cuestión es que el profesor explique, digamos que, y en términos muy generales, bajo mi conciencia, yo he cumplido, yo he dado todo mi temario, pero me he preguntado de esos 25 o 30 alumnos cuántos de verdad me han seguido. Posiblemente, según la clase, según el año, me seguían 3, me seguían 4, 5, los demás estaban ahí, pero no hemos comprobado si de verdad llegaba. Yo de unas cuestiones que valoraba positivamente, aunque no lo he comentado anteriormente, decíamos que el alumnado de primero no se ha quedado desenganchado. En otra forma organizativa, que no era por ámbitos, notábamos ya incluso en la primera evaluación que había alumnado que se desenganchaba del sistema, veías que no podía seguirlo. Con ese trabajo de ámbitos y ese trabajo por proyectos, hemos comprobado que todo alumno está motivado. Evidentemente, unos adquieren más las competencias, otros les cuestan más, pero todo el mundo está motivado. Si la pregunta es si tenemos que cuestionarnos el sistema de evaluación, yo digo que sí. Que afortunadamente estamos entrando en otros matices, sobre todo desde que descubrimos las rúbricas en educación para evaluar, y que algunos lo estamos aplicando, hay mucha gente también, pero que evidentemente hay cosas que hay que cambiar. Y que la evaluación no es la calificación. Y ya, para simplificar mucho más, la calificación tampoco es el examen, como muchos están aplicando. Miguel. Sí, pues yo, enlazando con lo que está diciendo ahora Miguel Ángel, recuerdo un dato que me parece especialmente relevante, ¿no? Porque decías de que en un examen, en un momento determinado, se expresa todo lo que ese día uno recuerda y después... Vale. Dato real, año 97. Cogimos 1.000 alumnos, perdón, 100 alumnos que habían sacado media de sobresaliente en la EBAU, en la prueba de acceso a la universidad del año 97, y les pasamos una prueba prácticamente idéntica en el mes de noviembre. De los 100 alumnos que habían sacado sobresaliente en el mes de junio en la prueba de acceso a la universidad, la nota media en el mes de octubre fue de 6,7. 100 alumnos con media de sobresaliente. Quiere decir que han tenido sobresaliente en el bachillerato y sobresaliente en la prueba de acceso a la universidad, o sea, la nota media ya de acceso. Con lo cual, si no nos hace reflexionar ese dato, si no nos hace reflexionar que realmente no estamos planteando unos procedimientos de evaluación, calificación y, por tanto, certificación académica, en función de lo que uno sabe un día, si además no nos planteamos que no es a ver si le pillo con lo que no sabe, sino que plantear realmente propuestas que permitan que exprese lo que sabe y que a partir de ahí podamos analizar los resultados. Y si no cambiamos ciertas cosas, acabaré con una reflexión un poco más provocadora al final sobre este tema. Y voy a tocar los otros aspectos que decía. Se devalúa la calidad, cada vez saben menos. A mí eso me lo... En fin, mi padre, yo soy la última promoción de PREU, ¿vale? Porque ya tengo unos añitos. Última promoción de PREU. Mi padre era del examen de Estado, que era lo anterior. Y ya me decía, eso del PREU, eso es muy light. Lo del examen de Estado, eso sí que era una cosa de verdad que era potente y demostraba quién sabía y quién no sabía. Del PREU pasamos al COU, mucho más light todavía. Del COU al bachillerato de la LOSE, eso ya es de broma. Y es curioso cómo la humanidad avanza en todos los ámbitos de conocimiento, a pesar de que cada generación sabe menos que la anterior. Digno de hacer una tesis doctoral para el que se anime a ello.
sea, dejemos de hablar en broma de estos temas. ¿Saben cosas distintas? Claro que sí. Saben cosas que... Hay algunas que no saben, un porcentaje elevado del alumnado, que nos parece importante que sepan. Por tanto, algo tendremos que hacer para cambiarlo, para que efectivamente la sepan. Hay que ver también que se aprende fuera del ámbito escolar. No se aprende solo en el ámbito escolar. ¿Qué papel juega la sociedad o los medios de comunicación? No para disculparnos, no, sino para saber que las diferentes fuentes de aprendizaje de información tenemos que ver cómo las trabajamos en el ámbito escolar, en el instituto, en la universidad, para que eso vaya avanzando. Lo del esfuerzo, eso ya es más broma todavía. Es evidente que aquí no se consigue nada en la vida mínimamente serio si no te esfuerzas, si no te lo curras. Eso sí, a mí que me den clase de esfuerzo los expertos en palos de golf me da un poco de risa. Es decir, seamos serios. Por ejemplo, el alumnado que hace un programa de diversificación curricular, sino que se lo pregunten a cualquier profesor que imparte esos programas, se seleccionan precisamente pensando en alumnado que va flojito pero que se esfuerza mucho. Pero a pesar de esforzarse mucho no llega. Y por tanto, ¿y por qué no llega? Pues yo recuerdo claramente una anécdota que me pasó dando clases en grupo de matemáticas, una alumna súper trabajadora, que era súper atenta, siempre estaba tal, pero siempre que les proponía 2 o 3 problemas para casa de deberes, al día siguiente nunca los trajo. Y ya mosqueado de que nunca una alumna tan trabajadora, la que era nunca ni un solo problema hecho en casa. Hablé con ella y le dije, oye, dice, ¿me puedes acompañar? Que vivo ahí enfrente, que era la hora del mediodía de la salida. La acompaño a la puerta de su casa, a la puerta no, a su casa, y me enseñó la habitación en la que vivían 5 hermanos en una sola habitación. En 4 literas ella era la hermana mayor que se encargaba del cuidado de todos. Es que no tenemos que analizar eso cuando hablamos del esfuerzo. Vamos realmente a no conocer que la situación del alumnado es determinante para ver hasta dónde pueden llegar y cómo podemos ayudarle ante ese tipo de situaciones. Y como ha señalado muy bien Mariluz, estamos hablando de que queramos o no, ya que me he remontado a la prehistoria, al hablar de Preu, yo cuando acabé Preu y después la universidad, acabé la carrera de matemáticas y dije, ya he acabado de estudiar. Pues ahora esa frase no la va a poder decir nadie. Nadie va a acabar de estudiar, nadie. Por tanto, si todo el mundo va a tener que continuar formándose a lo largo de toda la vida, lo que tenemos realmente que el debate central no está en lo que saben exactamente en junio cuando tienen 12 años o en septiembre cuando tienen 13, sino que realmente qué competencias específicas, qué saberes imprescindibles les debemos garantizar y los debemos consolidar para que de verdad puedan formarse a lo largo de la vida. Y por último, acabo con la provocación, que no es provocación, sino una invitación a la reflexión, con datos también reales. Aquí en esta comunidad entramos el nuevo gobierno en el verano del 2015, o sea que ahora hará 6 años, y sin contar los 5.000 profes extras de la pandemia, digamos, del año pasado, sin contar esos, se han incrementado 8.000 profesoras y profesores. 8.000. ¿Vale? Del 2015 realmente al 2020, porque estos últimos son 8.000. No han mejorado significativamente los resultados escolares. Pensemos un poco. Si en cualquier servicio público, en cualquier entidad, se incrementa la plantilla en 8.000 personas, y para situar el marco, estamos hablando de 78.000. O sea, que se ha incrementado un 10% el total de la plantilla, más de un 10%. Si con ese incremento tan sustancial, el Partido Popular, el gobierno anterior, había recortado en torno a 5.000, o sea, que se han recuperado 5.000 más 3.000 más. No hemos conseguido mejorar de manera significativa los resultados escolares, quiere decir que alguna cosa más hemos de cambiar. ¿Considero que hacen falta más profesores? Sí. Sigo pensando que los 8.000 son insuficientes. Pero pensemos que además de incrementar el profesorado hay que cambiar más cosas. Hay que cambiar la forma de trabajar el currículo en las aulas. Hay que cambiar la forma de trabajar con alumnado con intereses y situaciones muy diversas. Hay que cambiar la cultura organizativa de los centros. Si ese dato que nos daba Miguel Ángel, de que con resultado de la segunda evaluación, que era un poco la evolución del tema, se ve que con un planteamiento distinto se consigue un resultado tan significativo, algo habrá que pensar. Hay quien dice, no, claro, habrán rebajado el nivel, no sé qué, lo de siempre. Vamos a ver. O sea, estamos de verdad dudando de que ese profesorado, esos 40 profesores y profesoras implicados, como decía Miguel Ángel, han decidido de repente. Pues no. Lo que pasa simplemente es que estamos cambiando también el enfoque de lo que significa evaluar y después calificar los aprendizajes significativos del alumnado.
y que tengamos que ver también que no es lo mismo hablar de educación obligatoria cuando uno lo máximo que puede permitir es tener un título, el título de la ESO, que como sabes, Mariluz, a mí me parece absolutamente insuficiente, porque creo que lo que hay que tender es a que toda la población tenga como mínimo lo que en España es la FP de grado medio o el bachillerato, y por tanto quiere decir que tenemos que trabajar para realmente que todos continúen formándose, todos. Y por tanto el tema no está, me parece un poco escandaloso, como sigue ocurriendo en algunos centros en España, que en primero de ESO hay un 30 y pico % del alumnado, 30 y pico % en algunos casos, que se considera que no sirve. Alumnado de 12 años que estamos diciendo que un tercio de la población no está en condiciones. Algo debemos reflexionar, que no se trata de decir, pues vale, bien, pues se lo damos a todos. No, sino que cambiemos el concepto de lo que son aprendizajes esenciales. Que garanticemos de verdad que los consolidan, que los saben aplicar. Cuando uno sabe hacer algo, como decía Miguel Ángel, cuando sabe realmente ese producto, gracias al estudio teórico de los temas y a su aplicación en un producto concreto, en un problema, en un reto, no se le olvida en octubre. No le pasa que en junio saca un 10 y en octubre saca un 6 con el mismo examen. No pasa, porque ya es otra cosa. Y eso nos ocurre en todos los ámbitos de la vida. Pues yo creo que esa reflexión, que me estoy enrollando demasiado, pido disculpas, nos debe permitir a todos ir trabajando en esa dirección, ser atrevidos en el sentido de que no nos corte en principio. Pues eso, ayer mismo un director me llamó diciéndome, ¿de verdad vamos a poder decidir al final del bachillerato este año y luego ya cuando se aplica la ONLOE, tal y como está planteado, que cuando a un alumno le queda una sola asignatura suspendida, el equipo de profesores, los 10 o 11, van a poder decidir dar el título? Digo, sí. Dice, pues te cuento una anécdota que no quiero que te deprimas, Miguel. El curso pasado, que ya se aplicó eso aquí con las medidas extraordinarias producto de la pandemia, ¿no? Ya se aplicó esa medida aquí en la comunidad, 10 profesores reunidos, tenía una asignatura suspendida con un 4, y los 10, para no quitarle la autoridad al que le había puesto el 4, incluyendo 3 de ellos que le habían puesto un sobresaliente, votaron que el alumno no estaba para tener el tiempo. Y me invitaba a decir que algo más tendremos que hacer. No solo el decir que lo pueden hacer, sino que ese tipo de reflexión me parece muy fuerte. Y, por tanto, creo que hemos de cambiar también y transmitir a todo el profesorado, debatirlo con tranquilidad, la cultura de evaluación traducida a calificación y qué repercusiones tiene eso en la historia académica del alumnado. Una cosa es la educación obligatoria, hasta la ESO, otra la posobligatoria, pero en todas ellas habrá que hacer ese tipo de análisis. Y como verás, es un tema que me apasiona y que creo que debemos seguir trabajando mucho en él. Es lo que iba a decir, Miguel, que desde luego cuando te he presentado se me ha olvidado decir la pasión que vives y que experimentas por la educación. Yo creo que después de este coloquio que hemos mantenido, a todos y a todas les ha quedado clarísimo. Bueno, vamos a finalizar aquí. 45 añitos trabajando en educación. Lo sé, Miguel. Finalizamos aquí. Yo os quiero trasladar mi agradecimiento, el agradecimiento del Partido Socialista por vuestras aportaciones, desde luego ambas de una gran calidad, y además por ese espíritu de superación en el ámbito educativo, ¿no? En el sistema educativo, que es lo que nos caracteriza a todos, ¿no? Y lo que nos impulsa a seguir trabajando por la educación española. Desde luego, mi felicitación por el trabajo bien hecho en esta experimentación de los ámbitos, que no me cabe ninguna duda que es un modelo hacia el que hay que dirigirnos, ¿no? Sobre todo en aquellos niveles educativos, ¿no? Que verdaderamente requieren pues una atención más individualizada, ¿no? Que estáis trabajando, ¿no? Y además que ayuden y que permitan que los estudiantes den pues más coherencia o más más importancia a esa conexión entre los contenidos que van aprendiendo. Eso que comentabas anteriormente, que es un aprendizaje mucho más significativo para ellos, ¿no? Pero también más coherente para los docentes, que vean esa interrelación entre los distintos contenidos de áreas que tienen mucho que ver, ¿no? Yo he trabajado en el ámbito sociolingüístico y es inevitable, cuando se está abordando la literatura, hacer una referencia al periodo histórico, ¿no? Por tanto, sin ninguna duda, tiene todo el sentido del mundo trabajar en esta línea, ¿no? Y lo triste es que hasta ahora no lo hayamos hecho, así que os animo a seguir trabajando así y a que nos vayáis contando todas estas cuestiones, ¿no? Y a seguir reflexionando sobre elementos tan importantes, ¿no? Como puede ser la evaluación,
yo cojo el guante y desde luego me comprometo a que una de las sesiones que vamos a tener de la Escuela Socialista se centre en la evaluación de los aprendizajes, porque yo creo que es uno de los retos que tenemos que abordar, ¿no? Y ya que otros no lo hacen, pues nosotros desde luego buscamos la perfección y seguiremos trabajando, investigando y viendo qué opciones podemos tener en nuestro sistema educativo para conseguir mejores resultados, unos aprendizajes más significativos y que desde luego lo interioricen y no sea simplemente un proceso de vomitar contenidos y olvidarlos al día siguiente. Aquí lo dejamos. Gracias a todos y a todas por vuestra atención una vez más en esta Escuela de Educación del Partido Socialista y os invito a participar en la siguiente, que la centraremos en la convivencia escolar, otro de los temas también que sin ninguna duda tiene mucha importancia para poder tener un sistema educativo de calidad, que es lo que queremos todos y todas. Así que hasta la próxima sesión, aquí lo dejamos. Buenas tardes.